Hola y qué bueno es encontrarnos en un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Te recordamos que hemos titulado esta nueva temporada Finanzas en nuestro día a día. Chacho, ¿cómo estás? Bien, y contentos de poder ofrecer material que la gente pueda usar y que les sirva. Así es, Finanza en el día a día. He disfrutado mucho esta serie porque tú has abordado temas súper prácticos que yo sé que van a ser útiles para todos los que nos escuchan. Así que, Chacho, en el episodio pasado nosotros hablamos de los ahorros. Hablamos de ese remanente que logramos no gastar. Exacto. Y tenerlo como un ahorro. Pero, ¿qué hacemos con esos ahorros? Y eso es lo que queremos hablar en este nuevo episodio. ¿Qué hacer con esos ahorros? Sí, nosotros precisamente en el próximo episodio, vamos a traer algunos consejos de cómo invertir esos ahorros. Y es importante porque en nuestra región latinoamericana la gente tiende a ser muy básica en la manera como usa su ahorro, vamos a decirlo así, o coloca su ahorro en algunas alternativas para ganar cierto rendimiento, pero lo hace de manera muy básica, muy elemental. Hay incluso un dicho que dice de guardar el ahorro debajo del colchón. Y hay gente que literalmente así lo hace o lo guarda en su casa porque no confía en el sistema financiero, no tiene algún conocimiento al respecto. Entonces nosotros quisiéramos traer algunos consejos de cómo hacer y qué hacer con ese ahorro que ya hemos apartado, que hemos logrado abstenernos de consumir. Y eso es ahorro, abstenernos de consumir hoy para consumir en el futuro. Y entonces, ¿cómo lograr tener el máximo rendimiento o el mayor rendimiento de esos ahorros que hemos logrado? Excelente, Chacho. Y en ese sentido, yo creo que es bueno hacer algunas aclaraciones, porque nosotros los simples en finanzas pensamos que ahorrar e invertir es la misma cosa, pero ¿hay alguna diferencia entre ahorrar e invertir? Sí, quizás para muchos parezca obvio, pero es bueno aclararlo. O sea, el ahorro es el logro que yo obtengo cuando me abstengo de consumir, como ya dije. Es apartar esos recursos. La inversión es poner a producir, tener una intención de generar con esos ahorros más de lo que usualmente me dan las cuentas de ahorro, que es el vehículo más básico de inversión, por así decirlo. Ni siquiera yo me atrevería a llamarlo inversión, porque es lo más básico que podemos hacer, de tener nuestros recursos en una cuenta de ahorro. Entonces, la inversión ya es una actividad que yo hago con un objetivo, con un propósito de lograr mejorar los rendimientos que obtengo versus las cuentas de ahorro. O sea, requiere un poco de actividad, requiere pensar, requiere en ocasiones buscar consejo, buscar incluso asesoría para colocar esos recursos en la mejor alternativa posible. Exacto. Y fue bueno que lo aclararas, porque muchas personas piensan que ese remanente ahí en el banco ya es una inversión. Así es. Chacho, y otra cosa que queremos aclarar es que tú nos digas un poco la diferencia entre inversión y especulación. Explícanos qué quieres decir con eso. Sí, yo quiero separar esos términos porque para mucha gente, cuando hablamos de invertir recursos, piensa en su mente que se trata como de especular con los recursos. Y pensemos en lo que implica la palabra especular. Cuando estamos hablando de especular en términos de la comunicación, estamos hablando de decir algo que no estamos del todo seguros y estamos emitiendo una opinión, estamos siendo especulativos en nuestra opinión, porque no estamos del todo seguros, pero pensamos que es así. Y cuando llevamos ese término al plano de la inversión, mucha gente piensa que cuando hablamos de invertir, bueno, eso es especular, porque vamos a colocar recursos en aquellas cosas que pensamos van a producir un rendimiento. Y hasta cierto punto la inversión tiene un componente especulativo, entre comillas. Y de riesgo, ¿no? Y de riesgo, claro. Entre comillas digo, porque hay inversiones que, dada la información que ya tenemos en el sector financiero y en las inversiones en el mercado de capitales, como vamos a ver un poco más adelante, son tan seguras y su probabilidad de devolución de nuestra inversión o de nuestros recursos es tan alta que no podemos considerarlo inversión. Ahora, hay actividades cuya volatilidad o cuyo riesgo es tan alto y la probabilidad de que nos retorne los recursos es tan baja que colocar recursos ahí sería especulativo.
Entonces yo quiero diferenciar lo que es inversión de lo que es la actividad especulativa en la inversión y que nos cuidamos de no confundir una cosa con otra. Cuando hablamos de inversión, y lo vamos a hacer en este episodio y en el próximo, estamos hablando de colocar recursos en actividades cuya probabilidad de devolución es alta. Por lo tanto, su riesgo es bajo. Exacto. Y la promesa de rendimiento es casi segura. Digo casi porque toda inversión tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo. Hasta la cuenta en exactamente. un banco. Ahora, hoy en día hay muchas actividades que están incluso de moda, como el trading. Y hay muchas personas que están haciendo el trading, que es el comerciar con instrumentos financieros, comprar y vender instrumentos financieros porque piensan que van a bajar, piensan que van a subir. Y en esa actividad incurren mucho en muchísima especulación. Sí. Y tenemos que cuidarnos de no confundir el trading especulativo de un trading que hasta cierto punto puede ser inversión también, dependiendo del tipo de instrumentos en los cuales se coloquen. Entonces, vuelvo y reitero, la inversión entonces versus la especulación sería aquella colocación de recursos que yo hago en actividades o en instrumentos cuya probabilidad de devolución de mi capital es muy alta. Por lo tanto, el riesgo es bajo y el rendimiento, la promesa de rendimiento es muy alta. Más que alta, es más segura. Más segura, correcto. Chacho, y a todo esto de la inversión, queremos darle un soporte bíblico, porque entendemos que hay fundamento en la Biblia para nosotros dar ese paso de invertir y de prosperar los ahorros y nuestros recursos. Y yo quiero leerte un versículo que tú me lo comentes. De hecho, tengo dos. Te voy a leer el primero. Proverbios 27, del 23 al 24, dice: mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Sí, es interesante. Es un verso que habla de ganados y algunos pudieran preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con inversión? Sí. Recordemos que esto se escribe miles de años atrás. La riqueza no estaba denominada o no se categorizaba en términos financieros de capital, tengo tanto de cuenta, de dinero, sino que números. Lo que la gente tenía era ganados. A veces tierras, ganados, exactamente, siervos. Así era que se hablaba de riqueza en esa época. Y en este pasaje, claramente, el proverbista, el sabio de Proverbios dice que tengas en cuenta que cuides tus ganados, que cuides lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tus manos, que pongas atención a su cuidado, porque las riquezas no duran para siempre. Fíjate ahí cómo hace equivalente lo que es riqueza de lo que son los ganados. O sea, lo que Dios te ha dado como recursos económicos, ponle atención, cuídalos para que te duren la mayor cantidad de tiempo posible. Y yo entiendo que ahí hay escondido, por así decirlo, un principio para nosotros invertir nuestros recursos de una manera sensata, prudente y con criterio de rentabilidad. Tenemos que poner atención a los recursos que Dios nos ha dado con miras a prolongar la utilidad de esos recursos en el tiempo, no solo para nuestro beneficio, sino también para otros usos que Dios puede tener en sus planes. O sea que claramente ese pasaje es uno de los fundamentos bíblicos para nosotros buscar invertir nuestros recursos. Sí, mira, y el otro versículo está en Mateo 25, del 24 al 28, y es como un llamado a nosotros ser diligentes para poner lo que tenemos a producir. Mira lo que dice este versículo, muy conocido. Pero llegando también el que había recibido un talento dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Sí, claro, es la famosa parábola de los talentos de Jesús. Sí. Y nosotros sabemos que esa parábola de los talentos no tiene que ver solamente con dinero y recursos económicos. Tiene que ver con
muchas otras cosas que recibimos de parte de Dios. Todo lo que nosotros tenemos lo recibimos de parte de Dios, sí, incluyendo los recursos económicos. Y entonces, en este caso, queremos darle una aplicación a los recursos económicos que hemos recibido del dueño de los recursos y nosotros somos administradores. Correcto. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Bueno, que yo busque la manera de usar mis recursos de la mejor forma posible. En este caso, este siervo es confrontado porque él no le dio ningún uso a los recursos que había recibido. Sencillamente los escondió. Sería como una manera absurda de usar recursos, sobre todo considerando que había una alternativa segura de colocarlo en el banco y recibir intereses. Entonces, la expectativa del Señor cuando pone recursos en nuestras manos es que le busquemos el mejor uso. Y el mejor uso incluye no solamente invertir con miras a ganar rentabilidad. Puede ser que Dios tenga un uso de que yo pueda aportar a la obra de Dios también, o que yo pueda cubrir con generosidad las necesidades de los otros. Eso pueden ser parte de los usos que Dios quiere que yo le dé a mis recursos. Claro, eso es poner los recursos a producir, están siendo útiles. Espiritualmente hablando, claro. Pero también, sin duda alguna, que tiene que ver también con yo poner mis recursos a producir un rendimiento financiero que me permita a mí incluso contar con más recursos para seguir haciendo las cosas que Dios me ha llamado a hacer. O sea que, como tú dijiste, esto es un llamado a ser diligentes en la gestión de nuestros recursos, en este caso económicos, lo estamos aplicando ahí, para sacarle un rendimiento. Y es sin duda otro de los fundamentos que podemos usar, otro de los fundamentos bíblicos para la inversión financiera de nuestros recursos económicos. Chacho, y habiendo dicho todo esto, viendo que hay un fundamento bíblico para las inversiones, hablemos un poquito de las alternativas de inversión que existen, no tanto a nivel nacional en nuestro país, sino que es aplicable a todos los que nos escuchan. Yo sé que has expuesto en el pasado que hay por lo menos 3 tipos de alternativas. La primera es la banca, que es lo que nosotros conocemos, es verdad, que vamos al banco y ponemos nuestros recursos en un certificado. Tú has hablado un poquito de eso. Tenemos también las inversiones directas y tenemos también el mercado de valores. Yo quisiera que tú ampliaras un poquito de esas 3. Sí, ciertamente. Aquí están básicamente las alternativas que una persona tiene a la hora de colocar sus recursos o invertir sus recursos. Tú mencionaste la banca y mencionaste específicamente los certificados, porque la banca es como lo más básico que tenemos para invertir. Desde mi punto de vista, cuando uno coloca los recursos en una cuenta de ahorro en la banca, que no produce prácticamente ningún rendimiento, un rendimiento extremadamente bajo, yo no lo considero inversión. De hecho, los rendimientos de las cuentas de ahorro usualmente son menores a la inflación del país. Y por lo tanto, colocar recursos y dejarlos en una cuenta de ahorro hace que luego de un año, si lo tengo ahí los recursos, en términos reales yo tendré menos recursos. O sea que no es una inversión propiamente porque ni siquiera compensa la inflación. Dentro de la banca tenemos las alternativas que tú mencionaste de certificados de inversión o certificados de depósito, como le llaman, que usualmente pagan 2 o 3 veces lo que pagan las cuentas de ahorro. Ya es una alternativa más atractiva en términos de rentabilidad, compensa la inflación y la supera en la mayoría de los casos. Y una persona que vaya a tener recursos en la banca y que no conozca ninguna otra alternativa, lo mínimo que debería hacer es pasarlo de una cuenta de ahorro a un certificado de depósito, hable con su banco. Hay diferentes plazos, diferentes tasas, dependiendo del plazo, dependiendo de los montos, y puede beneficiarse entonces de mejorar su rendimiento. Además de la banca está la alternativa de la inversión directa. A ello incluyo todo lo que es el emprendimiento, ya sea un emprendimiento personal o un emprendimiento que nosotros apoyemos con nuestros recursos, de terceros, amigos, relacionados, familiares. Aquí hay riesgo, obviamente, desde muy poco riesgo a muy alto riesgo. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando invertimos en un emprendimiento, porque todo emprendimiento, cuando es expuesto por el que lo promueve, por quien tiene la idea, es maravilloso. Es un éxito. Es maravilloso, exactamente. Usualmente se minimizan los riesgos o no se ven porque queremos vender la idea o no vemos las cosas que tenemos, los obstáculos que tendremos en el camino. Entonces, dependiendo de mi condición financiera, dependiendo de quién yo soy, por ejemplo, si yo soy una persona en la tercera edad o envejeciente,
Idealmente no debería colocar recursos en un emprendimiento, a menos que yo no tenga recursos para perder, que yo los pueda perder y que no necesite de esos recursos para yo sostenerme en el tiempo. ¿Por qué? Porque una persona ya envejeciente no tiene el tiempo para recuperarse de una desdicha económica, claro, de un fracaso económico. Mientras que si yo tengo 25, 26, 27 años y surge un emprendimiento, yo puedo colocar parte de mi dinero ahí. Si me va mal, bueno, yo tengo tiempo para recuperar ese dinero. Entonces, tengo que considerar los emprendimientos con mucho cuidado porque en general tienen riesgo. Hay emprendimientos que son sencillamente una idea que ya funciona y que yo voy a seguir expandiendo la idea. Eso tiene mucho menos riesgo. Pero tiene su riesgo todavía. Tiene su riesgo que un emprendimiento que es una idea que no ha sido implementada y que está todo por verse. Claro. Eso es inversión directa, también no alternativa. Y la tercera alternativa de inversión es, como tú mencionaste, el mercado de capitales. Y es donde más vamos a poner atención, tanto en este episodio como en el episodio siguiente. El mercado de valores o de capitales, la bolsa de valores, como se llama en algunos países. Vamos a hablar más in extenso de ese tema porque pienso que para la mayoría de la gente pudiera ser un vehículo muy interesante a considerar a la hora de colocar sus ahorros. Sí, y mucho más rentable también que la banca, ¿verdad? Así es. Podemos encontrar opciones. Cuando hablamos de mercado de valores, por ejemplo, yo que no sé nada de finanzas. Bueno, ya sabes algo de finanzas. Sé algo, claro, gracias a ti. Pero es pensar como si voy al supermercado, ¿verdad? Para ponerlo en términos llanos, donde yo encuentro ahí varias opciones de una misma cosa, vamos a decir, de productos. Entonces, para ponerlo, tú sabes, sencillo, chacho, así porque ustedes los economistas usan unos términos que uno se queda, pero ¿qué fue lo que dijo? No, ¿Qué es el mercado de valores? Es una excelente... Ahora dame la definición profesional. Claro, excelente analogía. El mercado de capitales o de valores, la bolsa de valores, es un mercado, es un supermercado de productos financieros. O sea, son productos que yo compro con ciertas características con la esperanza de lograr un rendimiento futuro. Obviamente nadie invierte en el mercado de capitales con la esperanza de perder. Entonces yo voy al mercado de capitales precisamente para eso. Entonces es un mercado donde confluyen, donde concurren, donde llegan los que tienen necesidades de capital con lo que tienen capital o recursos. Por ejemplo, en el mercado de capitales hay empresas que necesitan hacer expansiones de sus operaciones y necesitan 100 millones de dólares o 50 millones de dólares o 20 millones de dólares, lo que sea. Y van al mercado de capitales, configuran un producto, un bono, puede ser un bono o puede ser otro producto, donde todo el que ponga dinero en esa empresa, ellos le van a pagar un rendimiento anual de 5 al 8 al 10% anual. Lo van a pagar de manera trimestral o semestral o anual. Todo depende de cómo se configure. Una de las características que tiene el mercado de capitales es que los que necesitan capital configuran prácticamente como ellos quieran, lo que ellos quieren o están en la disposición de pagar y de rendir. Y los que quieren colocar recursos evalúan sus opciones y lo colocan de manera voluntaria. O sea, que es un mercado, como tú dices, un supermercado de productos financieros. Chacho, entonces tú habiendo explicado todo esto, háblanos un poquito de qué instrumentos nosotros vamos a encontrar en ese mercado de valores, porque nosotros lo que no sabemos de eso, sabemos que ahí hay de todo, pero correcto. ¿Qué vamos a encontrar? Sí, es muy confuso para mucha gente el poder intervenir o invertir vía el mercado de valores, porque hay un universo de cosas, hay de todo. Pero de manera resumida, hay dos tipos de instrumentos, dos categorías que la gente se va a encontrar. Por un lado, lo que se denomina instrumentos de renta variable y por otro lado, los instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta variable es todo un universo, pero son aquellos instrumentos en los que yo puedo colocar mis recursos, pero no hay una promesa de rendimiento fija conocida. Si te da un estimado, no. Pudiera haber un estimado en función de lo que ha sido su historia. Su historia para poder comparar. Pero la historia nunca es una garantía y siempre lo dicen en todos los contratos y demás. Nunca es una garantía de beneficio futuro. Puede pasar algo diferente. Entonces, los instrumentos de renta variable, los más conocidos son las acciones. Acciones en empresas. O sea, si yo invierto en el mercado de capitales en acciones, yo puedo invertir en acciones como en el mercado de Estados Unidos, como Tesla,
que es una compañía que produce autos eléctricos, o Apple, que es la que produce los celulares y otros equipos, o Amazon, que es la gran tienda al detalle por vía web. En líneas aéreas. Compañías de comunicaciones, compañías mineras, compañías de energía, compañías turísticas, compañías de comida rápida, McDonald's y demás. Eso es Estados Unidos, pero en nuestros países también están ocurriendo o ya han ocurrido este tipo de cosas. O sea, empresas que van al mercado de capitales y colocan sus acciones, y los inversionistas individuales, pequeños incluso, pueden colocar dinero ahí. En la mayoría de los países de Latinoamérica ya existen estas alternativas de inversión, incluyendo en nuestro país, que estamos dando los primeros pasos en ese sentido, República Dominicana. Y tú dices que es variable porque, por ejemplo, en pandemia, las líneas aéreas, quienes habían comprado acciones ahí, muchos perdieron. Entonces bajó. Era una buena compra, pero entonces ahí bajó su inversión, y por eso es que lo llamamos variable. Es variable porque no hay una promesa de rendimiento. Exacto. Ahí también se encuentran todo lo que son los fondos mutuos, los famosísimos fondos mutuos, o como se le llama ahora, los ETFs, que son piscinas de inversión donde yo pongo mis recursos, y esos recursos junto con otras personas ponen sus recursos también. Esas empresas capturan estos recursos o captan estos recursos y lo invierten en múltiples alternativas. Y yo entonces soy dueño de un pedacito de esa piscina. Por lo tanto, invirtiendo $1,000 en esa piscina de recursos, yo tengo inversión en muchísimas alternativas porque se divide de manera prorrateada entre todos los dueños de ese fondo. Entonces, esos son los instrumentos de renta variable, que no hay promesa de rendimiento fijo. Por otro lado, está todo el universo de instrumentos de renta fija, donde hay tanto empresas como gobiernos pueden colocar deuda a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, un gobierno como el de República Dominicana, como el de Chile, como el de México, como el de El Salvador, como el de Guatemala, puede ir al mercado de capitales de su país, como lo ha hecho en nuestro país y lo ha hecho en todos estos países que mencioné, y le dice al público, bueno, yo quiero financiar mis operaciones de este año con $100 millones vía el mercado de capitales de mi país. Y entonces las personas de ese país o de otro país incluso pueden invertir en esos bonos. Ese bono tiene un rendimiento que se paga trimestralmente de un 8% anual o un 9% anual. Y es un bono a 10 años, a 20 años, dependiendo. Usualmente, mientras más largo el plazo, más rendimiento paga. Esas inversiones incluso se pueden vender antes del plazo de vencimiento. Porque hay inversiones de 20 años y yo no puedo esperar 20 años. Si yo invierto en una inversión de 20 años y yo quiero salir a los 10 años, yo pudiera venderla. Dependiendo de lo que pase, ahora mismo no voy a dar todo el detalle, puedo ganar o perder algo, pero estas son ya inversiones de renta fija. Estos son bonos de gobiernos, pero bonos de empresas también. Hay empresas que en vez de acciones para expandir una planta nueva o un hotel nuevo o lo que sea, lo que hacen es que le prometen al inversionista un rendimiento fijo. Es atractivo porque el rendimiento está fijo, está determinado, y el que invierte sabe lo que debe esperar. Entonces, esos son como las dos grandes clasificaciones o categorías que podemos encontrar en el mercado de capitales. Dentro de ellas, dentro de los instrumentos de renta variable, como dentro de los instrumentos de renta fija, hay todo un universo. Pero ese es el grueso en el que nosotros podemos sintetizar lo que vamos a encontrar en un mercado de capitales. Súper interesante, Chacho, nuevo para muchas personas que nos escuchan, y tenemos que hacer una pausa aquí y retomar este tema de las inversiones en otro episodio, que es donde queremos dar consejos ya prácticos para cómo invertir esos ahorros. Ya que tenemos en la teoría, nos vamos entonces a la parte práctica. Correcto. Gracias por esta información y gracias a ustedes por quedarse aquí con nosotros. Esperamos que esto haya sido de beneficio y te esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.